Hola mi gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos nuevamente a Con Sabor a Café y nuestra serie Coffee and Crime. El caso que les voy a compartir hoy es muy perturbador, me llenó de mucho coraje, mucha impotencia. Dos hermanas fueron privadas de sus vidas por alguien que debió cuidarlas, quererlas y protegerlas. Hoy les voy a compartir el caso de Amina y Sara Said. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Es totalmente gratis. Solo tienes que hacer clic en el botoncito rojo que dice subscribe y listo. Ya estás suscrito al canal. Y bueno, señores, como siempre digo, con mi cafecito en mano, ¿qué tal si comenzamos? Yasser Abdel Said nació el 27 de enero de 1957 en Egipto. Es el mayor de 5 hermanos. Su familia emigró a Estados Unidos en el 1983 cuando él tenía 26 años. Él se dedicó a manejar taxis, mayormente trabajó como taxista. Posteriormente, contrajo matrimonio con Patricia Owens en febrero de 1987, a tan solo 2 semanas de haberse conocido. Ella acababa de cumplir sus 15 años y para ese entonces él tenía 29. Sí, señores, una locura. Supuestamente ella provenía de una familia humilde y él le prometió villas y castillas que estaría mejor de cómo ella estaba viviendo si se casaba con él. Le dijo que él provenía de una familia de mucho dinero, era dueño de tierras, negocios en Egipto. Él incluso le dijo lo mismo al padre de Patricia cuando le pidió permiso para casarse con ella. Recuerden que ella tenía solo 15 años, así que el padre de ella tuvo que firmar para que se pudieran casar. Y él aceptó. Él aceptó que su hija se casara con este hombre de 29 años. Después de la boda, Patricia se dio cuenta que todo lo que Yasser le había dicho era mentira. Él no provenía de una familia con dinero. Los recién casados se establecieron en Covington, Texas, y vivían en precarias condiciones, en una casita, más bien una choza, donde no tenían agua ni baño. Patricia vivía peor que cuando estaba viviendo con su familia. A su corta edad, Patricia tuvo que buscar trabajo en un supermercado como cajera para poder mantenerse a ella y a Yasser, porque él no era muy trabajador, que digamos. Como les decía anteriormente, él y su familia ingresaron a Estados Unidos en 1983. Él ingresó con una visa de estudiante, así que inmediatamente que se casó con Patricia solicitó la residencia permanente. Y es muy probable que su interés por casarse tan rápido era para obtener su residencia y estar legal en este país. A los 6-7 meses de haberse casado, comenzaron los problemas en el matrimonio. Yasser era sumamente controlador y abusivo. Abusaba de ella constantemente, física, mental y sexualmente. Cuando llegaba a la casa, ya sea del trabajo, cuando estaba trabajando, o de estar con su familia, con sus hermanos, él tiraba las cosas en el piso, lo que estaba en la mesa, en el bureau, en cualquier lugar, y luego obligaba a Patricia a recogerlas. Le decía que como sus padres se la entregaron a él a los 15 años, ellos no la querían, y él podía hacer lo que quisiera con ella. Poco a poco le fue prohibiendo que tuviera contacto o comunicación con su familia, porque ellos eran muy americanos y constantemente le decía que se había arrepentido de casarse con una americana. Sí, pero para obtener su residencia legal y quedarse en este país, para eso ella no fue muy americana, ¿verdad? Perdone mi sarcasmo, pero tenía que decirlo. Patricia quedó embarazada prácticamente unos meses después de la boda. Tuvo a su primer hijo en el 1988 a los 16 años, a quien llamaron Islam. Amina nació un año después, en el 1989, y en el 1990 tuvo a Sara. Ella tuvo a sus hijos a los 16, 17 y 18 años, así consecutivos, uno tras otro. Años después, ella dijo en una entrevista que cuando se casó con Yasser no estaba enamorada de él. Lo hizo simplemente para salir de su casa. Durante el matrimonio, ella descubrió que su esposo había tenido numerosas relaciones extramaritales. Bueno, ella le descubrió 6, pero cree que fueron muchas más. Yasser tenía un carácter fuerte, no solo era estricto, controlador con sus hijas Amina y Sara, también era abusivo con ellas. Sin embargo, con Islam, es decir, el hijo mayor, el trato era totalmente diferente. Él podía hacer lo que quisiera, era prácticamente el rey de la casa. La familia no era muy religiosa que digamos y Yasser era considerado más bien un musulmán semi-practicante. Al parecer, él no era tan tradicional, por lo menos al principio no lo era. Amina no estaba muy de acuerdo con las creencias de su padre o de la familia de su padre y no quería formar parte de su religión.
De acuerdo al testimonio de sus amigos, para ellas, es decir, Sara y Amina, los musulmanes eran muy abusivos con sus esposas, bueno, con las mujeres en general, y ellas no estaban de acuerdo. Amina y Sara eran muy unidas y a pesar de las circunstancias en las que vivían, eran jóvenes alegres, buenas estudiantes con muchos sueños. Querían asistir a la universidad, estudiar medicina y vivir su vida alejada de su padre. En el 1998, cuando tenían 9 y 8 años, Amina le confesó a su abuela materna que su padre había abusado de ellas física y mente. La abuela inmediatamente se lo notificó a Patricia. Ella se fue de la casa con las niñas, se mudó con su madre y reportó las acusaciones a las autoridades. Las jóvenes afirmaron que su padre las tocaba por sus partes íntimas y le hacía cosas inapropiadas. Yasser no tomó esas acusaciones muy bien. Comenzó a amenazarlas incluso a la familia de Patricia. Los llamaba constantemente y los seguía. Posteriormente, él fue arrestado. No obstante, menos de un mes después, Patricia retiró los cargos. Supuestamente, las niñas fueron obligadas a retractar la acusación, a decir que nada de lo que dijeron pasó para que Yasser no fuera a la cárcel. Se cree que sus padres lo obligaron a decir que todo lo que dijeron había sido mentira porque querían vivir con su abuela en Covington y no en la casa de sus padres. Patricia entonces llevó a las niñas de la casa de su madre y regresó a vivir con Yasser. Eso causó una separación en la familia entre Patricia y su madre. Ella luego dijo en una entrevista que no creía que Yasser fuera capaz de abusar de sus hijas. Los familiares de Patricia afirman que ella le tenía mucho miedo a su esposo. Él la amenazaba constantemente con hacerle daño y por eso creen que ella regresó con él. Una de las cosas que Yasser amaba, aparte de a sí mismo, era su cámara de video. Aparte de ser controlador, también era un pervertido. Él pasaba horas grabando absolutamente todo, especialmente a Sara y a Amina, lo cual se convirtió en una obsesión. Las acosaba y grababa, pero con un interés sexual que era muy perturbador. Él las grababa en secreto en todo momento. Mientras jugaban, si salían a caminar el perro, en su habitación, grababa sus piernas, trasero y hacía comentarios de índole sexual, como por ejemplo, mira esas piernas, qué bien te ves, qué ojos más bonitos tienes, especialmente Amina. Las muchachas trataban de protegerse, de cubrirse, se bajaban la blusa, se arropaban con una sábana y le decía por favor que no las grababa, pero él solamente se echaba a reír. Era obvio que eso las hacía sentir incómodas y les decía que era ilegal que las estuviera grabando. En muchas ocasiones ellas ni se daban cuenta que su padre las estaba grabando. Él siempre estaba escondido detrás de una puerta, mirando por la ventana. Él incluso las vigilaba y grababa desde su carro mientras trabajaban. Las muchachas trabajaban como cajera en una gasolinera, un mini supermercado part-time, como se dice aquí en Estados Unidos, varias horas después de la escuela y los fines de semana. Yasser estacionaba su carro enfrente de la gasolinera para vigilarlas y las grababa para ver cómo interactuaban con los clientes, especialmente con los hombres, cómo interactuaban con ellos o si les sonreían. Una noche en particular él estaba vigilando a Sara. En el carro con él se encontraba Islam y Amina. Sara se sonríe con el cliente que estaba atendiendo. Yasser se puso furioso y dice, pero mira cómo se está sonriendo con ese hombre, deja que llegue a la casa, está en muchos problemas. Amina trata de calmarlo, decirle saber, papá, pero eso es servicio al cliente, es parte de su trabajo que converse con los clientes, pero no, está en muchos problemas. Espera que llegue a la casa. Así que imagínate lo que le pasó a Sara cuando llegó esa noche después del trabajo. Y señores, ese tipo en vez de dedicarle un poco más de tiempo a trabajar, porque ya sabemos que no era muy trabajador que digamos, él prefería quedarse en su casa o dentro de su carro vigilando y grabando a sus hijas todo el tiempo. Posteriormente descubrieron cientos y cientos de videos que les tomaba a las muchachas. Amina y Sara prácticamente no tenían privacidad. Él entraba a su habitación y registraba absolutamente todo. Monitoreaba los celulares, llamadas, mensajes de textos, absolutamente todo. Cuando llegaba la factura, él revisaba todos los números que entraban y salían. ¿Y saben lo que él hacía? Él llamaba a esos números. Si una muchacha contestaba, ponía al lado muchacha. Si era un hombre o un muchacho, ponía muchacho. Y hay de ellas. Era un grave problema si descubría que uno de esos números era de un muchacho. Cuando Amina cumplió 16 años, le llevó a Egipto para arreglar su matrimonio con un hombre de 40 años. Ella se rehusó y gracias a Dios en esa ocasión no lo obligó. Pero sus planes era casarlas, o mejor dicho, venderlas al mejor postor.
y como Amina era la mayor, trató de hacerlo cuando tenía 16 años. Ella incluso escuchó una conversación entre su padre y su tío donde le preguntaba cuánto le pagarían. En otras palabras, él quería saber cuánto era el precio, cuánto le iban a pagar por Amina y Sara. No, señores, yo le digo que este caso es tan y tan perturbador. Mientras estaba leyendo toda esta información, la sangre como que me hervía. Y eso no es todo. Eso no es todo. Las cosas empeoran aún más para estas jóvenes. Durante el tiempo, los pocos meses que Amina permaneció en Egipto con su padre, él se la presentó a un sinnúmero de hombres mayores de edad que mostraban interés en ella. Amina era una muchacha hermosa y tenía muchos pretendientes y obviamente su padre estaba tratando de obtener la mayor cantidad de dinero posible cuando llegara el tiempo de venderla. Vamos a decirlo así, de venderla. Las muchachas tenían prohibido, es más, no podían pensar ni considerar casarse con un hombre que no fuera musulmán. Amina le confesó a su mejor amiga que su padre tenía planeado casarla con un hombre en Egipto luego que se graduara de la escuela secundaria. El carro de Amina, o más bien el carro que ambas usaban para ir al trabajo, ya se reemplazó la bolsa de aire con un dispositivo, una grabadora para grabar las conversaciones de ellas. Y así fue como se enteró que Amina tenía un novio. Amina conoció a Joseph Morano cuando tenía 15 años en una academia de artes marciales que ella y Sara asistían. Ambas tomaban clases de taekwondo. Ella y Joseph comenzaron a hablar y al poco tiempo se enamoraron. A medida que la relación progresó, ella comenzó a confiar en él y a contarle cómo su padre las trataba. Le confesó que Yasser era abusivo, controlador y constantemente las vigilaba. Por lo tanto, no podían tener una relación fuera de las clases de artes marciales y de escuela. Solamente se veían en esos dos lugares. Amina tenía que esconder todo rastro de su relación con Joseph. Ella tenía mucho miedo que su padre encontrara los mensajes de textos, las cartitas de amor y tarjetas que intercambiaban en la escuela. Ella incluso grabó el número de teléfono de él bajo otro nombre, bajo el nombre de una muchacha, y hablaban en códigos para no ser descubierta. Amina le tenía mucho miedo porque de alguna forma u otra su padre siempre se enteraba de absolutamente todo. Cuando Yasser descubrió que su hija tenía novio, ya se podrán imaginar, perdió el control. Él la descubrió escribiéndole una carta a Joseph. Él le preguntó para quién era, ella trató de mentirle, le dijo que era para un amigo imaginario y que en un mundo perfecto ella podría tener amigos y una vida diferente. Él obviamente no le creyó, pero en esos momentos dejó las cosas así. Él sabía que ella le estaba ocultando algo. Al día siguiente, mientras iba en el carro, Amina le dice a Sara, a su hermana, lo que había ocurrido el día anterior con su padre. Amina le dice que había sido tan cuidadosa por casi un año, dejaba las cartas, tarjetas, poemas, fotos de ella y Joseph en su casillero en la escuela, pero ese día llevó la libreta que ellos intercambiaban, donde se escribían cartitas de amor a la casa y Yasser la descubrió. Sara trata de calmarla, de decir, no te preocupes, probablemente él no sabe nada y creyó lo que tú le dijiste, que era para un amigo imaginario. Anteriormente les compartí que Yasser había puesto una grabadora en el carro de las muchachas. Así que adivinen qué. Esta conversación fue grabada y mientras ellas estaban en sus clases de artes marciales, él entró al carro, tomó la grabadora y escuchó absolutamente todo. Esa tarde, cuando Amina llegó a la casa, su padre la confrontó. En ese momento ella estaba segura que él la iba a matar. Yasser, furioso, exigió que le diera la información de Joseph, dónde vivía, quién era, absolutamente todo para sacarlo del medio. Pero ella se rehusó. Él entonces la golpeó tan fuerte que quedó irreconocible. Él la pateó con sus botas en el estómago, la cara. Su boca quedó destrozada. Él no le permitió regresar a la escuela ni a las clases de karate. Y esa misma semana mudó a toda la familia a otra ciudad, de Bedford a Louisville, a 20 millas de distancia. Joseph no supo más de Amina y él y su madre estaban muy preocupados. Ella había confiado en ellos y le dijo de lo que su padre era capaz. Amina les había confesado que su padre podría matarla, desaparecerla o enviarla a Egipto. Un tiempo después, ella le escribió un email al instructor de karate, le dijo que su padre los mudó a otra ciudad y le pidió que le dejara saber a Joseph que estaba bien. Ella no se atrevió a contactarlo directamente por temor a que su padre lo descubriera y le hiciera daño. Era una forma de protegerlo.
Amina había entablado una muy buena relación con Ruth, la mamá de Joseph. En una ocasión le mostró fotos de sus tíos paternos y le dijo, si algún día tú ves a alguno de ellos cerca de ti, de tu casa o de Joseph, inmediatamente ve a la policía, porque sus vidas corren peligro. Así de peligroso, ella sentía que era su padre y sus tíos. No solamente su padre, sino la familia Said. Bueno, los hombres Said. Luego de un tiempo, Amina y Joseph retomaron su relación. Ellos planeaban escapar luego que terminaran la escuela. Ya para ese entonces ella tendría 18 años. Además, Yasser tenía planeado casarla ese mismo año en Egipto. Joseph tenía muy buenas intenciones, quería llevársela lejos de Texas, ir a Las Vegas para casarse y alejarla del calvario que vivía. Ellos estaban muy enamorados y era una relación seria, sana. Incluso Ruth, la madre de Joseph, los apoyaba y estaba al tanto del plan. Islam, el hermano mayor, descubrió que Sara también tenía un novio, un novio americano que no era musulmán, e inmediatamente se lo informó a su padre. Así que se podrán imaginar lo que le sucedió a Sara, otra golpiza. Las hermanas sabían, presentían que a ese punto ya era cuestión de tiempo que su padre les hiciera algo peor. Así que formularon un plan para huir de la casa. Unas semanas antes del día de los hechos, Sara y Amina estaban planeando irse. En un momento dado, Patricia, la madre, también es incluida en el plan. No está claro si ellas se lo dijeron a su madre, pero ella dijo, me voy también. Patricia incluso llamó a su hermana y le dijo que sentía mucho miedo que Yasser le fuera a quitar la vida, a ella y a sus hijas. Ya para ese punto él estaba muy agitado. No dejaba a las muchachas acompañarla al supermercado solas. Si él no podía ir con ellas al supermercado, señores, no podían ir. Tenía que ir él o Islam. El 25 de diciembre del 2007, Amina, Sara y Patricia huyeron de la casa. Antes de salir del estado de Texas, recogieron al novio de Sara. Luego se detuvieron en el estado de Kansas, en la casa de una tía de Patricia por varias horas. Y luego continuaron hasta Tulsa, Oklahoma, donde el novio de Amina tenía familiares que las ayudarían. En el camino se deshicieron de la tarjeta de memoria, la SIM card del celular y compraron teléfonos nuevos. Cuando Yasser llegó a la casa y se dio cuenta que su esposa e hijas habían huido, se habían ido de la casa, hizo un reporte con la policía. El 28 de diciembre rentaron un apartamento bajo otro nombre para que Yasser no la rastreara. Y todo parecía estar bien. Habían logrado escapar de ese infierno, de ese monstruo, y él no tenía idea dónde se encontraban. En un momento dado, Patricia rompe el acuerdo que tiene con sus hijas y habla con Yasser. Él la convence que regrese a la casa, que esa situación afectaría los estudios de las muchachas, ya estaban a punto de graduarse, y como era semana de Navidad, ella accede, pero no se le informa a sus hijas. Patricia le dice a Sara y a Amina que el 31 de diciembre es el aniversario de la muerte de su madre, es decir, de las abuelas de las muchachas, y quiere regresar a Texas para ponerle flores en la tumba. Las muchachas inmediatamente le dicen absolutamente no. Para Texas no vamos a volver. Si tú quieres ir, vete tú sola. Patricia les promete que no iba a regresar con Yasser. Es más, que él ni siquiera iba a saber que estaban de regreso en Texas por unos días. Les dijo que pasarían el año nuevo en la casa de su tía y al día siguiente regresarían a Oklahoma. Patricia convenció a sus hijas y el 30 de diciembre hicieron el viaje de regreso para acompañarla. Cuando llegaron a Texas, Patricia les informa que el plan era regresar a la casa, es decir, con Yasser. Ella les dijo que su padre las amaba, que ya no estaba enojado con ellas y que todo iba a estar bien. Amina se puso furiosa porque las había engañado. Ella rehusó verlo y regresar a la casa. Ella entonces decide quedarse en casa de una amiga y formular un plan. No sabía qué hacer ahora que su madre las había traicionado. Amina de inmediato le escribió a Joseph un mensaje de texto y le dice textualmente, Jojo, como le decía cariñosamente, mi madre me engañó, tengo mucho miedo. Ellos entonces hicieron planes para escapar juntos. Sara por su parte decidió regresar a la casa con su madre, y con su padre también. No se sabe si ya lo hizo con la intención de llevar la fiesta en paz o creyó ese cuento de que él estaba tranquilo, que las había perdonado y que todo iba a estar bien. Pero el punto es que Amina se quedó con una amiga, rehusó regresar a la casa, pero Sara sí regresó con su madre.
Patricia llamaba a Mina constantemente y le rogaba que por favor regresara a la casa, pero ella se mantuvo firme y le dijo que no. El 1 de enero del 2008, Patricia fue a la casa de la amiga donde Amina se estaba quedando y la convenció a que por lo menos hablara con su padre. Le dijo: él no está enojado contigo, él solamente quiere hablar con ustedes, hacer las paces con ustedes, por favor, ven por un momento a la casa. Finalmente la convenció y Amina fue a la casa solamente a hablar con su padre, pero ella no tenía planes de quedarse. Cuando ya están todos reunidos en la casa, Yasser invita a las muchachas a cenar. Patricia insiste en ir, pero le dice que no, que se quede en la casa con Islam, que él quiere pasar tiempo a solas con sus hijas, quiere hablar con ellas a solas. Amina se sentó en el asiento del frente del taxi que su padre manejaba y Sara en la parte de atrás. Yasser manejó aproximadamente 14 millas hasta las colinas. Estaciona el taxi y le dispara a sus hijas dentro del vehículo a quemarropa. Amina murió instantáneamente mientras que Sara logró llamar a 911 gritando. Dijo textualmente: ayuda, mi papá me disparó. Me estoy muriendo, me estoy muriendo. Señores, qué valentía y fortaleza la de Sara, que a pesar de estar gravemente herida, logró llamar a 911 para pedir ayuda e identificar a su padre como su asesino, lo cual es una pieza clave más adelante. Lamentablemente les tomó mucho tiempo a las autoridades localizarlas, ya que Sara había llamado al 911 desde el celular de Islam, de su hermano, y no del de ella. No se sabe por qué ella cuando salió tomó el celular de Islam y dejó el de ella en su casa. Unas horas después, el taxi de Yasser fue descubierto por otro taxista estacionado en la parada de taxis del Hotel Omni Mandalay Bay y llamó al 911. Él reportó que dentro de un taxi se encontraban 2 personas heridas que parecían estar muertas. Las autoridades de inmediato se dirigieron al lugar. Los cuerpos de Sara, de 17 años, y Amina, de 18, fueron encontrados con impactos de balas. Amina recibió 2 disparos y Sara 9. Y con todos esos disparos, ella logró llamar al 911, señores. ¡Wow! Increíble. El padre Yasser Said se convirtió en el principal sospechoso. Luego de los asesinatos, él desapareció. Aunque no había constancia que huyó a Egipto, era lo que al inicio se creía. Patricia decidió enterrar a Sara y a Amina en un cementerio musulmán. Su hermana, la tía de las jóvenes, les rogó que por favor las llevara, las enterrara a otro lugar, pero Patricia quería seguir con las creencias, tradiciones de su esposo. Posteriormente, Patricia y su hijo se fueron a vivir con uno de los hermanos de Yasser, porque Islam era más cercano a la familia paterna que a la de ella. Islam en un inicio no creía que su padre fuera capaz de asesinar a sus hermanas, pero también pensaba que si él lo hizo, ellas se lo buscaron por tener un noviazgo con jóvenes que no eran musulmanes. Señores, otro igual que su padre. Dijo: ellas desobedecieron a mi padre y estaban teniendo amores con jóvenes, con muchachos que no eran de nuestra religión. Eventualmente, Patricia rompió lazos con la familia de Yasser y su hijo no quiso saber más nada de ella. Él estuvo en Egipto por un tiempo, por unos años, y Patricia no lo volvió a ver desde el 2008. Las autoridades clasificaron el crimen como un asesinato de honor, lo cual supuestamente es común en esa cultura. Asesinatos por honor es el asesinato de una mujer, generalmente por un pariente masculino, si la mujer no se comporta de la manera que ellos consideran es apropiada, según ellos. Lo mejor entonces es matarla para restaurar el honor de la familia. Supuestamente esto es muy común en países musulmanes, al norte de África, entre otros. A través de los años hubo un sinnúmero de avistamientos de Yasser. Un taxista informó a las autoridades haberlo visto conduciendo un taxi en el aeropuerto de Newark. Algunas personas también lo vieron en Nueva York trabajando como taxista en el 2014. En diciembre del 2014, Yasser Said fue agregado a la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI y ofrecieron una recompensa de $100,000 por cualquier información que conduzca a su arresto. El 14 de agosto del 2017, un empleado de mantenimiento del apartamento donde Islam vivía reconoció a Yasser mientras arreglaba el aire acondicionado y notificó a las autoridades. El FBI fue esa misma tarde al apartamento, pero Islam se rehusó a hablar con ellos y abrir la puerta. En esos momentos no pudieron entrar o obligarlo a que abriera la puerta porque no tenían una orden, así que se fueron. Obtuvieron una orden y regresaron a la 1 de la madrugada, pero ya no había nadie en el apartamento. Concluyeron que posiblemente Yasser había escapado por el balcón del segundo piso.
Recolectaron evidencias del apartamento como colillas de cigarrillo, un cepillo de dientes, entre otras cosas. Abajo encontraron unos lentes recetados que al parecer se le cayó a la persona cuando saltó del balcón. El FBI envió todas esas evidencias a un laboratorio para hacerle pruebas de ADN y confirmar si en efecto Yasser estuvo en ese departamento. 2 semanas después, Islam es visto tratando de cruzar la frontera entre Estados Unidos y Canadá acompañado de un hombre, pero no lograron cruzar. El caso se enfrió y Yasser desaparece de nuevo. No fue hasta agosto del 2020 que el FBI comienza a vigilar una casa que la familia Said compraron. La casa parecía estar abandonada, pero la mantuvieron bajo vigilancia todos los días durante 24 horas. El 17 de agosto captaron a Islam y a uno de los hermanos Said entrando bolsas con comida a la casa. Luego de un rato ellos salen con bolsas de basura, pero no la tiran en el bote, en el zafacón de basura que estaba al frente de la casa. La ponen en su vehículo y se van. Otro grupo de agentes los siguen. Islam y su tío manejaron más de 20 millas para tirar las bolsas de basura en el basurero de un centro comercial. Los agentes, el FBI, se llevan las bolsas de basura, recolectan ADN y lo comparan con el ADN que habían tomado anteriormente en el apartamento de Islam. Y señores, bingo. Confirmaron que la persona que habían estado vigilando en la casa abandonada era nada más y nada menos que Yasser Said. De inmediato obtuvieron una orden de registro y el 26 de agosto del 2020, Yasser fue capturado por el FBI en Austin, Texas. Él fue acusado de homicidio capital, haciéndolo elegible para la pena de muerte. No obstante, los fiscales decidieron no buscar la pena de muerte. También fueron detenidos Islam, quien para ese tiempo tenía 32 años, y Yassin Said, un hermano de Yasser. El juicio comenzó el 2 de agosto del 2022. Los fiscales dijeron que el hombre cometió el asesinato por honor, al enterarse que Amina y Sara tenían novios y no podía controlarlas. Yasser subió al estrado en su propio juicio, lo cual es muy inusual. Él mantuvo su inocencia alegando que no estuvo en el taxi al momento de los asesinatos. Dijo que él no mató a sus hijas. Según su testimonio, el día de los hechos, cuando salió a cenar con sus hijas, él se dio cuenta que un carro lo seguía. Él asumió que esa persona quería hacerle daño a él, así que dejó a las muchachas en el carro vivas y él se fue. Él pensó que Amina y Sara habían contratado a alguien para asesinarlo a él y culpó al FBI de no hacer su trabajo y de perder el tiempo persiguiéndolo en vez de buscar al verdadero asesino. Yo me pregunto, si él supuestamente no fue quien las asesinó, ¿por qué huyó? ¿Por qué estuvo prófugo por más de 12 años? ¿Por qué Sara, antes de morir, le dice a la operadora del 911, mi padre nos disparó? Ella solo inventó. ¿Por qué él nunca dio la cara? Se mantuvo escondido todos esos años. ¿Por qué no salió a exigir justicia para sus hijas? Y después de todos esos años, viene entonces a decir, yo no la maté, soy inocente. Yo las dejé vivas en el taxi y otra persona las asesinó. Por favor. Después de 3 horas de deliberación, el jurado encontró a Yasser Said culpable de 2 cargos de homicidio capital. Él fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Islam Said se declaró culpable por ayudar a un fugitivo y obstrucción a la justicia. En abril del 2021 fue condenado a 10 años de prisión. El hecho que Islam haya ayudado a su padre, lo haya escondido durante todos esos años, es perturbador. Él nunca defendió a sus hermanas. Es más, se podría decir que hasta apoyó lo que su padre hizo. Como les decía anteriormente, él dijo, bueno, ellas se lo buscaron. Gracias a Dios que también fue condenado, aunque para muchos 10 años es poco, pero recuerden que solamente fue por obstrucción de justicia y por ayudar a su padre, ocultar a su padre durante todos esos años. Yassin, el hermano de Yasser, fue acusado de ocultar a un fugitivo. Él dijo durante su juicio que de haber sabido que Yasser cometió los asesinatos, no lo hubiera ayudado, no lo hubiera ocultado durante todos esos años. Que él no sabía nada. Ay, por favor. ¿Y por qué Yasser estaba huyendo entonces? Por amor al arte. Afirmó que él odiaba a su hermano por lo que le hizo a sus hijas. El 4 de febrero del 2021 fue encontrado culpable de conspiración y condenado a 12 años de prisión. El FBI cree que más personas o miembros de la familia Said ayudó a Yasser durante esos 12 años que estuvo escondido, pero hasta el momento solo esos 2 han sido arrestados.
De acuerdo a Ruth, la madre de Joseph, y cito textualmente, Amina siempre supo que Yasser iba a asesinarla. Era solo una cuestión de cuándo y dónde. Amina y Sara no tenían a dónde ir en Texas. Nadie entendió que cuando Amina decía, mi papá me va a matar, se trataba de un grito desesperado de ayuda y no de un simple drama de adolescentes. Vamos a hablar brevemente de Patricia. Comprendo que ella fue abusada en todo el sentido de la palabra desde los 15 años por ese patán, abusador y todos los adjetivos que se puedan imaginar y que no puedo decir por aquí. Está bien, ella fue abusada. Pero el problema que tengo con ella, de su decisión, es que después que lograron huir, escapar de ese infierno, de ese monstruo, se habían mudado ya a otro estado, estaban a punto de comenzar una nueva vida. Ella decide regresar, y no tan solo ella, sino que le miente a sus hijas y las obliga a regresar con ella a Texas. Luego las convence que regresen a la casa del padre quien ha abusado de ella prácticamente durante casi todas sus vidas. Y luego las deja ir sola a cenar con él. Yo sé que ella no tenía opción, le tenía mucho miedo a Yasser, pero si ella dio ese paso de dejarlo, de irse de la casa, cónchale, es que en verdad, este caso, señores, este caso me quitó el sueño. Porque la muerte de esas dos jóvenes se pudo haber evitado, se pudo haber prevenido. Y en mi opinión, si Patricia quería regresar con su esposo y seguir aguantándole todos esos abusos, hubiera regresado sola. ¿Para qué arrastrar a sus hijas de nuevo a ese infierno cuando ya habían escapado? Era mejor que las hubiera dejado irse sola y no involucrarse en sus planes. No, yo voy con ustedes, también quiero irme de aquí. Muchas personas creen que Patricia también es culpable de lo que le pasó a sus hijas por no protegerlas de ese monstruo y que tuvo el chance de salvarlas. En un momento se pensó que le formarían cargos, pero ella fue considerada una víctima más de Yasser. Otra cosa que me preocupó y que me molestó mucho es que en las entrevistas que le hacían a Patricia al inicio que ocurrió los asesinatos, ella lo defendía. Decía que él era un buen hombre, que quería a sus hijas y que él nunca les haría daño, que él no era capaz de asesinarlas. ¿Cómo es posible si vivió en carne propia todos esos abusos? En una entrevista dijo que iba a creer que él haría algo así. Bueno, aparentemente todo el mundo, excepto ella. Porque la familia de ella, sus hermanas, todos los familiares sabían que él era capaz de hacerle daño a esas muchachas, bueno, y a ella misma. Un tiempo después, en otras entrevistas, ella sí admitió que él era el culpable, que fue que asesinó a las hijas, bla, bla, bla. Pero también se contradecía porque dijo cuando regresaron de Oklahoma a Texas, las muchachas lo hicieron por su propia voluntad porque querían regresar a la casa. Sin embargo, las hermanas de Patricia lo desmintieron, dijeron que ellas no querían regresar. Pero bueno, señores, en verdad que una situación, un caso muy, pero que muy lamentable. Y lo más doloroso, y vuelvo y repito, es que la muerte de estas jóvenes con un futuro tan brillante, con ganas de vivir, pudo ser evitada. Lo que más coraje me da y frustración es que estaba bien todo lo que él le hacía a ella, ese viejo pervertido, ¿verdad? E incluso quería casarlas con hombres 40, 30 años mayores que ella, para él obtener dinero por sus hijas. Pero ellas no podían desobedecerlos, no podían tener un novio que no fuera musulmán, que no fuera de su religión. Eso para él estaba mal, pero su comportamiento excesivo de acoso, de manipulación, de abuso, sí estaba bien. En el 2014 salió un documental llamado The Price of Honor, que relata los hechos de los asesinatos de Amina y Sara. El documental fue grabado mientras Yasser se encontraba prófugo de la justicia 6 años antes de su captura. Si lo encuentran y pueden verlo, véanlo, es muy interesante. Bueno, mi gente, esa es toda la información que tengo para compartir con ustedes de hoy de este lamentable caso. Déjame saber tu opinión y si había escuchado de él. Antes de despedirme, quiero invitarte a que te suscribas al canal si no lo has hecho, es totalmente gratis. Recuerda que comparto casos todos los domingos a las 6 de la tarde, hora este de Estados Unidos. Bueno, señores, muchas gracias por verme. Nos vemos el próximo domingo. Bye bye.